Hay palabras que son muy difíciles de pronunciar en castellano. Una de ellas es la palabra paralelepípedo. Paralelepípedo, es complicadilla, eso es una forma geométrica que es paralela a los adornos y tal. Otra más que es difícil de decir es otorrinolaringólogo. Este es un médico que es de oído, nariz y laringe. Aquí hay más expertos que yo. Otra palabra complicada de decir, esta es la más larga, es esternocleidomastoideo. Esto para los fisios, ¿no? Es un músculo que une el esternón, la mandíbula y el hombro. Bueno, vale, por aquí, está por esta zona. Otra palabra complicada de decir es, esta es la que me cuesta a mí, desoxirribonucleico, para los amigos ADN. Es un compuesto químico. Lepidopterofobia. Lepidopterofobia, esto es tenerle miedo a las mariposas o a las polillas. Pero ahora viene la más difícil. Perdón. No es muy larga, ¿no? 2 sílabas. Pero creo que es la palabra más difícil de pronunciar en castellano. Tanto para el que es el ofensor, como para el que es ofendido, también tiene que perdonar. El perdón libera. El título era El perdón te libera, pero me he sentido con la absoluta libertad de cambiar el título. Porque el perdón no solamente libera a la persona que es ofendida, el perdón también libera a las personas que ofenden. Y si lo hacemos bien, y esto es lo difícil del asunto, ese perdón libera también a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestro entorno. De una manera u otra se van a ver afectados beneficiosamente, otra palabra difícil, si vivimos en un ambiente de perdón. Normalmente pensamos que, bueno, que en principio la persona que ha sido perjudicada es aquella persona que tiene que perdonar, tiene que ofrecer el perdón a aquel que lo ha ofendido. Implica liberar del resentimiento, implica dejar atrás la ira, dejar atrás el deseo de venganza hacia alguien que ha causado daño, ya sea de forma intencionada o no. Siempre pensamos que el perdón viene del ofendido hacia el ofensor. No implica necesariamente olvidar lo sucedido, justificarlo. Y a veces, pues, es muy complicado o casi imposible que la relación se restablezca exactamente igual que antes. Hay heridas, hay cicatrices, a veces tenemos problemas en nuestra vida, golpes que tenemos y nos queda ahí una cicatriz que ya no podemos mover la rodilla como antes. Nos gustaría, pero ya no podemos. Perdonar es una decisión consciente, es un ejercicio de voluntad férrea, que va a beneficiar a todas las partes. Dejar de cargar con un peso emocional agobiante. Perdonar muchas veces es un proceso que es gradual. No sucede de inmediato, necesita trabajarlo mucho. Significa muchas veces pasar primero una etapa de dolor o de duelo. Requiere empatía, requiere comprensión, requiere una reflexión profunda sobre lo que ha ocurrido. A veces en medio del dolor no tenemos la capacidad de analizar fríamente, entenderme lo que quiere decir la situación. Hace falta que pase un poco de tiempo, un poco de espacio, que baje la temperatura, que baje la marea, que veamos cómo se desarrollan las cosas y luego decir, bueno, ahora que estoy tranquilo, voy a pensar en esto. Por eso he cambiado el título del perdón te libera. El perdón libera.
Y desde el momento en que me pasaron el título me anduve rompiendo la cabeza pensando cómo haría esto, porque los sermones temáticos no es lo mío, entre otras cosas. Los sermones temáticos son de lo peor que llevo. Entonces siempre busco una historia real, siempre me gusta decir esto, una historia real de la Biblia, porque no es un cuento, no es una leyenda, no es un conjunto de mitos, sino historias de personas, de hombres y mujeres de carne y hueso como tú y como yo, en los cuales me puedo identificar y por eso puedo aprender de ellos. No puedo aprender mucho de Superman, de Batman o de Iron Man porque son muy perfectos. Yo no lo soy. Me imagino que muchos de los que estáis aquí, por no decir todos, tampoco lo sois. Y pensé en una historia que nos habla del perdón. Y casi desde el principio mi cabeza fue a una. Y pues le consulté a Walter y a Walter le pareció bien. Entonces, si os parece mal, nos pegáis a mí y a Walter, que entre los dos imagino que podremos defenderlo mejor que yo solo. Y pensé en la historia de José y sus hermanos. José y sus hermanos. Hay historia. No voy a hablar mucho acerca de toda la historia porque es muy larga. Si queréis escuchar una buenísima predicación sobre José hecha desde este púlpito, pues vais a YouTube y en una predicación del 11 de agosto encontraréis a Daniel Fajardo hablándonos de que Dios tiene planes para ti. Una predicación que a mí me hizo mucho bien, se lo dije a él y lo digo aquí públicamente. Y os recomiendo, si queréis empaparos acerca de la persona de José, que no os fiéis de mí, sino que vayáis y escuchéis. Es una predicación muy buena, 42 minutos, se escucha muy bien, muy amena, muy práctica y que toca el corazón. Y lo que encontramos en la vida de José, lo primero que encontramos es una vileza perversa. Si leemos los versículos del 18 al 20, es un relato larguísimo. Vamos a seleccionar solamente unos versículos porque si no, la mañana se nos va. Versículos 18 a 20 de Génesis 37 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, sus hermanos, sus 10 hermanos, antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: ¡ahí viene el soñador! Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Una vileza perversa. La verdad es que aquel hogar era un polvorín. Aquel hogar daba para hacer un reality show, una serie que, bueno, cada cual era mejor que la anterior. El padre, Jacob, el usurpador. Vaya historia. Utilizó su astucia para tomar aquello que Dios le iba a dar. Dijo: bueno, pues yo voy a coger por si acaso Dios no lo hace, lo voy a hacer yo por mi cuenta. Tuvo que huir por piernas porque su hermano Esaú quería acabar con él. Llega a casa de su tío Labán y allí se encontró no solamente su futuro suegro, sino que la horma de su zapato. Anduvieron todo el tiempo pues jugándose la uno al otro, el otro al uno, primero por las hijas, luego por el ganado, así que un padre que era una buena pieza. Las madres, porque no había una madre, había 2 madres, bueno, había 4 para ser exactos. 2 oficiales y 2 oficiosas. Conocéis la historia de Jacob, como dice que cuando llega Labán, pues se enamora de Raquel y de forma inesperada, pues también se casó con la hermana que dice el libro de Génesis que era de ojos delicados. Dice que amaba a Raquel, pero la otra era de ojos delicados, así que a lo mejor es que no era tan guapa como la otra. Bueno, no lo sé, eso soy yo que soy muy malo. Pero Jacob no está enamorado de Lea y además la menosprecia. Pero claro, Lea le da 4 hijos, Raquel ninguno. Así que Raquel dijo: bueno, yo me quedo sin hijos, todos los hijos son de Lea, pues mira, te dejo a mi sierva para que te acuestes con ella y que tengas hijos en mi lugar. El cuento de la criada 1. El cuento de la criada 2 está en otro canal. Y Lea dice: bueno, pues si ella pues le da a su sierva, pues yo también. ¡Hala! Y Jacob se encuentra con 4 mujeres. Bueno, ellas también son hijas de su padre. Y vemos como todo el tiempo están también intentándosela jugar a Jacob, incluso lo alquilan. Ir ahí al relato. Y veréis cómo se
se lo alquilan pues por una serie por unas mandrágoras, creo que tiene que ver para la fertilidad, más que para que a un afrodisíaco, tiene que ver con la fertilidad. Incluso Raquel le roba los ídolos a su... Bueno, una maravilla de familia, el padre, las madres y los hijos. Dice Génesis 37 que tenía mala fama, y no es de extrañar. Si vamos al relato de Génesis 34, cómo ellos hacen para vengar la deshonra de su hermana Dina, la verdad es que eran cruelcillos. Si veis la historia, no la relato porque yo también soy un poco aprensivo, pero vemos como allí pues los chicos no se andan con medias tintas. Primero los circuncidan y luego los matan. En fin, no era necesaria tanta violencia. Eran gente violenta. Y la relación que tenían con José era menos que nula. Dice que no podían hablarle pacíficamente, ¿no? ¿No sabéis así cuando ves una persona que cuando hablas con ella, te habla así para abajo, ni te mira los ojos y gruñendo? Bueno, yo creo que todavía peor. Y en medio de ese hogar que era un polvorín encontramos a José. Una persona diferente, raro, en medio de ese ambiente, pero así es la gracia de Dios. Un hombre joven, 17 años, pero con un carácter, con una forma de ser, con una madurez impropia de su edad. Os vuelvo a decir, la predicación de Dani Fajardo lo explica fantásticamente. Era una persona honesta, era una persona obediente. Quizá pecó de ingenuo o de poco prudente por decirle los sueños. Quizás mejor hubiese quedado callado, pero fue lo que Dios le reveló. Bueno, ahí podemos hablarlo y comentarlo con confianza, pero no les dijo ninguna mentira. Les dijo lo que Dios le había revelado. Y era el hijo favorito de Jacob. Bueno, él no tenía la culpa de eso, no sé. Lo de los hijos favoritos es una cosa muy relativa. Siempre, yo tengo dos y uno dice que el favorito es el otro y el otro dice que es el uno. Entonces es una cosa así un poco peculiar y yo no sé Samuel cómo habrá lidiado con 6. Debe ser. No sabemos quién es el favorito, pero bueno, seguro que todos, ahí está. Muy bien. Y su padre, pues para más lo había marcado. ¿Cómo lo había marcado? Sí, le había comprado una ropa especial para que cada vez que vieran a José con aquella túnica de colores, los hermanos dijeran, ¡ahí viene el favorito! La ropa de colores tenía que ver con algo especial. En aquel tiempo, pues, las vestiduras pues, eran de pieles de cabra, de pieles de oveja, no había mucha gama cromática. Era ropa de trabajo. Pero a José le compraron una ropa, no de Zara, le compraron ropa de marca. Y en ese polvorín, en esa fauna, se comete un crimen despreciable. Es tremendo. Si vais al relato, a mí me impacta su frialdad. Me impacta su crueldad. Ya de lejos lo sentenciaron. Pensaron un plan y pensaron una coartada. Uno de sus hermanos, Rubén, intercede para no llegar a tanto, pero mientras está ausente, pues dice, bueno, vamos a tomar un camino intermedio. No lo matamos, lo vendemos, sacamos un dinerito, nos libramos de él. Luego viene Rubén, se encuentra lo que ocurre y cuando llegan a su padre con la túnica de colores toda llena de sangre, le dicen, papá, mira, es que... Y Jacob se derrumba. Y aquellos 10 hombres malvados ni tan siquiera se compadecen del dolor de su padre. Y Jacob se viste de luto. Y durante más de 20 años la imagen de su padre es de un hombre enlutado, de un hombre con un dolor profundo. Y ellos no se compadecieron de su padre. Terrible, vaya elementos. Conflictos injustos
con resultados terribles. El problema no fue lo que hizo José. Humanamente podemos discutir su forma de actuar, pero el problema no fue lo que hizo José. La clave es que eran unos hermanos muy malos. El problema radicaba en la naturaleza, en el corazón de aquellos que convivían con José. De ninguna manera se puede justificar su comportamiento. Hay otras maneras, y más entre hermanos, de arreglar los conflictos. Como dice aquella canción, ¿para qué discutir si puedes pelear? Bueno, pues ellos decidieron pelear. Y si la historia termina aquí, diríamos, bueno, pues mira, el pecado resulta. Se salieron con la suya. Sacaron el problema y hicieron lo que a ellos les parecía y todo fue bien. Pues está bien. Pues la venganza es una cosa muy, muy buena. Resulta, rinde. Pero las cosas hay que verlas siempre a plazo. Y a partir de ese momento vemos como José por un lado y sus hermanos por otro viven unas vidas paralelas, separados en el espacio por miles de kilómetros, en dos ambientes completamente diferentes. Por eso decía que hay que verlo a largo plazo. ¿Cómo se conducen los hermanos cuando ya no está el soñador Acusica? ¿Qué pasa cuando ya no está el niño guapo de papá? ¿Cómo se comportan los hermanos de José? ¿Cómo se comporta José? Y si analizamos las trayectorias desde que le venden hasta el momento en que él revela su identidad a sus hermanos, eso nos da unas pistas de quién tenía la razón. Génesis 41, del 37 al 46, nos explica cómo terminó José. Dice así Génesis 41, 38 al 46. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie más sabio y más competente que tú. Así que tú estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él, doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Luego dijo Faraón a José, yo soy Faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Faraón puso a José el nombre de Zafnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Vaya final. ¿Cómo cambia la historia, eh? Como dice el otro. ¿Cómo cambia la historia? Si vamos a Génesis 38, no lo vamos a leer porque es un relato largo, vemos una historia de uno de los hermanos, de Judá. Precisamente el hermano que tiene la gran idea de venderle y de sacarse un dinero, que bueno, no era una fortuna, pero tampoco era calderilla. Y cuando vemos la historia de Judá en Génesis 38, vemos una historia tremenda. Se aparta de su hogar y toma una mujer cananea. Esto me suena del domingo pasado, ¿no? Pensó que fuera de casa iba a encontrar la solución a sus problemas o aquello que le faltaba. Y se casó con una mujer cananea. Primer error. Y creo que en ese sentido Walter la semana pasada estuvo sembrado, como decimos. Sus hijos mayores, Er y Onán, son tan malos que Dios los quita de en medio.
Ya son mayorcitos, no son niños pequeños, ya se han casado los dos, ya tienen una trayectoria, pero Dios dijo, no, estos dos mejor sacarlos de en medio. Y tenía que darle, pues la misma mujer, que era Tamar, tenía que casarse con el tercero, pero Judá dice, bueno, a ver si va a acabar también con este, no se lo voy a dar, y la engaña. Se muere su mujer y él no se le ocurre mejor cosa que irse con una prostituta. Y curiosamente su nuera. Bueno, un desastre. La cosa acaba fatal. Ellos siguieron a su vida, haciendo lo que seguían haciendo. Gente mala. Gente sin temor de Dios. Gente que solo pensaban en su interés, en aquello que les satisfacía, en aquello que les gustaba. Y si seguís viendo el resto de los capítulos, sobre todo los diálogos que tienen los hermanos entre ellos en todo el proceso hasta que José se les revela, vemos como hay un remordimiento. Como diríamos ahora, es el karma, ¿no? Se dice mucho ahora. Estamos recibiendo el castigo con lo que le hicimos a nuestro hermano. Hay un cierto remordimiento, hay una carga, pero no hay arrepentimiento. Y han pasado un montón de años, y ha pasado un montón de tiempo, y no han aprendido nada. Cuando llegan a Egipto y son acogidos, viven allí durante 17 años con su padre, y cuando muere su padre dice, mi madre, ¿y ahora que no está papá? No entendieron nada. Corazones duros, corazones rebeldes, corazones impíos. No sabían nada acerca del perdón, de la compasión. Vidas paralelas. ¿Cómo vivía José? Pues, predicación de Dani. Qué vida más diferente, ¿verdad? Ser honesto, ser obediente, le dejaron como esclavo, muy lejos de casa de su padre. Y seguro que pasó momentos muy duros. Yo creo que desde que le echaron a la cisterna, pues José tuvo que darle muchas vueltas a la cabeza. Y cuando llega allí a Egipto y vuelven a cogerlo de esclavo, ¿qué hago? Bueno, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. ¿Qué hago? ¿Me dejo ir? Estoy lejos de casa, aquí nadie me ve. Portarme bien me ha llevado a una situación pues bastante delicada. Pero es que no puede actuar en contra de su naturaleza. ¿Recordáis aquella historia que había un escorpión que quería pasar un río y una rana se le ofreció a pasarlo? Le dijo, pero es que me vas a pegar. No te preocupes que no. Entonces el escorpión se subió encima de la rana y empezó a cruzar el río. Pero al llegar a la mitad del río el escorpión le clavó a la rana se estaba muriendo y se iban a ahogar los dos. Le dijo a la rana, pero tú no ves que te estás matando a ti mismo. Dice, sí, lo siento, pero es que es mi naturaleza. La naturaleza de José, pues, era así. Era honesto. Era obediente, era fiel, tenía temor de Dios. Y aunque todo estaba patas arriba, pues no podía actuar de otra manera. Empieza a actuar bien, una persona íntegra, su jefe se da cuenta, le asciende, parece que la cosa va bien, vemos todo aquel lío con la mujer de Potifar, otra vez todo abajo, otra vez a la cárcel, otra vez desnudo, sin la túnica otra vez. Bueno, ¿qué hago? Vale, ya es la segunda. Pues otra vez en la cárcel sigue sirviendo, el carcelero se da cuenta, le asciende, le pone... Me hace mucha gracia cuando Dani habla de esto y dice, bueno, imaginaos José allí abriéndole la puerta a otra gente y dice, bueno, pero usted no es un preso, ¿qué hace un preso con las llaves? Pues así estaba José, que era un preso, estaba con las llaves. Vienen aquellos dos hombres, les revelan los sueños pensando que esa puede ser su salida.
Y José se pasa allí 2 años y no pasa nada. Pero pasa el tiempo. Es que, claro, Dios es el Dios del espacio y del tiempo. Es el creador del tiempo y es el creador del espacio. Y su reloj funciona a una velocidad diferente a la nuestra. Lo que para Dios es un segundo, para nosotros pueden ser 2 años. Y Faraón tiene un sueño y le dice, ay, mira, pues yo sé a alguien que revela sueños. Y José viene y le dice, no, yo no soy, es Dios, ¿eh? Me encantan estas cosas. No, es Dios. Yo no soy, es Dios. Y el relato que hemos leído. Aquel joven tirado en una cisterna, desnudo, vendido por sus hermanos, acusado por la mujer de Potifar, olvidado por aquellos coperos, el número 2 en Egipto. El tiempo, no siempre, tengo que decir esto porque tengo que ser realista, el tiempo no siempre, pero la mayoría de las veces pone a cada persona en su sitio. El problema no era José, el verdadero problema era el corazón de sus hermanos. José, a pesar de los reveses, tenía unas convicciones firmes, un deseo de agradar a Dios, aunque a veces puede traerte problemas. Cuando hay un conflicto tan traumático, la mayoría de las veces el tiempo revela la realidad de los corazones. No son matemáticas. No son matemáticas. A veces hay personas que han sufrido y se van de este mundo sin haber visto pues, que la cosa ha ido para bien. Creo que Dios no olvida. Y lo que quizás no veamos en esta tierra lo veremos en el más allá. La honestidad, la obediencia de José no dependía de si le iba bien o mal. Su capacidad de trabajar y de hacerlo bien y en conciencia tampoco. ¿Nunca os han dado ganas de pasaros al lado oscuro? ¿Nunca os han dado ganas de decir, bueno, hasta aquí? Voy a dejar de hacer lo que Dios quiere porque me va mal. Esto es un mal negocio. Pero es imposible. Una persona del Antiguo Testamento que a mí me gusta mucho, que es el profeta Jeremías, le pasó eso. Si leéis el relato del libro de Jeremías, que es largo y duro, ¿verdad, Adri? Es largo y duro. Veréis cómo aquel hombre, pues ser profeta de Dios no le trajo nada bueno a su vida. Y hay un momento, Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 9, donde Jeremías se plantea, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Cuántas veces hablo y doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. 40 años predicando y nadie se convirtió. Por eso dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Señor, hasta aquí, punto final. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Es tu naturaleza. No puedes hacerlo de otra manera, lo siento. Dios te ha diseñado así. Y gracias a Dios por hombres y mujeres que no se dejan intimidar por las circunstancias y que se mantienen fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a su pueblo, a pesar de las mayores infamias que se puedan hacer contra ellos o contra ellas. Muchas veces, como he dicho antes, el malvado se sale con la suya, y si no, podéis ir al Salmo 73, donde dice, estuve a esto de mandarlo todo lejos,
Porque la gente que pega contra ti le va genial. Tienen dinero, tienen salud, tienen economía, tienen muchos hijos. ¿Y yo? Vidas paralelas. Pero menos mal que la historia tampoco termina aquí. No terminó antes. No terminó aquí. Vemos la victoria del perdón. Capítulo 50, versículos del 15 al 21. Dice así la palabra del Señor. Ya van en Egipto mucho tiempo, su padre ha vuelto, han estado allí viviendo, su padre muere, lo han enterrado. Y al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás ahora nos aborrecerá José y nos devuelva con creces todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos después. Esto suena, ¿no? Aquella vuelta de Jacob cuando va a reconciliarse con su hermano, que va mandando primero grupitos delante. Los chicos habían aprendido bien la lección. Se postraron delante de él, como Jacob, y dijeron, aquí nos tienes. Somos tus esclavos. Pero José le respondió, no temáis, no tengáis miedo, pues ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Una persona que no buscaba la venganza. Podéis leer la historia de José delante para atrás y atrás para adelante y no veréis ningún movimiento, ninguna palabra, ningún gesto en el que él pues piense en algún momento que tiene que vengarse. El cine, las series, la literatura, la vida real, están llenas de historias así. Todo lo demás queda en un segundo plano, todo pasa a un lugar inferior porque lo que yo quiero es vengarme. ¿Cuántas películas, no? Gladiator. Pues ahí está, John Wick. Bueno, podría seguir. Juego de Tronos. Venganza. Maldad. Y hay un momento, lo hemos leído antes, en el cual José se constituye en el número 2 de Egipto. Y todo lo que José le decía a Faraón, Faraón lo decía. Imaginaos, aquí soy otra vez, no la palabra de Dios. Imaginaos que José dice, bueno, Faraón, acabo de tener un sueño y he visto unos hombres que vienen del norte, que son pastores, que van a destrozar Egipto. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir y invadirlos y destruirlos. Y Faraón diría, adelante muchacho, porque tú no fallas una. Y José pudo haberse despachado a los hermanos y no hubiera pasado nada. Incluso cuando vienen sus hermanos a Egipto. Claro, ellos no lo conocían. Habían pasado 17 años, ya era más mayorcito, estaba vestido de una forma diferente, de lino fino, incluso tenía un nombre diferente, Zafnat Paninea, que en egipcio se escribirá pues pluma, pluma, río, río, ¿no? O así. A ellos ni por la cabeza. O sea, a veces te encuentras con una persona y dices, mira, este me recuerda. A veces vemos una persona y dice, esa persona me recuerda a otra. Bueno, ellos estuvieron delante de José bastantes veces y en ningún momento dijeron, uy, tiene un aire así a mi hermano. No. Y José pudo haberlos eliminado y nadie hubiera dicho nada. Nadie sabía que eran sus hermanos. Ni sus hermanos saben que era José. Bueno, otra cosa que pasó. José no es vengativo. Y podía hacerlo, tenían los medios. Hubiera sido el crimen perfecto.
Tenía el móvil, tenía los medios, tenía la coartada. La victoria del perdón. Hermanos, el perdón vence. Siempre. Aunque quizás no lo veamos en esta vida. Y por eso le cambié el título. En vez del perdón te libera, he cambiado el perdón libera. Porque, hermanos, el perdón trae libertad a todos. Al ofendido, al ofensor y a los que están alrededor. Hay un momento en Juego de Tronos en que Tyrion le dice a Meñique: para los hombres de nuestra posición, guardar rencor puede ser un estorbo. Era listo, ¿eh? Yo soy muy de Lannister, ¿qué queréis? No, son muy pragmáticos. Tienen sus cosillas, pero son muy prácticos. Guardar rencor nos rinde. Es un estorbo. Todos en algún momento, y creo que nadie de aquí puede decir lo contrario, en algún momento alguien nos ha hecho daño, ¿sí? A veces de forma involuntaria, a veces de forma cruel. Pero pasado el dolor inicial, tenemos que decidir cómo gestionamos esa nueva realidad. ¿Cómo va a influir ese hecho real, auténtico, vivido en nuestro pasado para nuestra vida futura? Hay personas que se quedan paradas en ese momento. Es como si el reloj se parara y no pensaran más que en función de ese momento. Y toda su vida están pensando: ay, mira lo que me hicieron, mira qué cosa, mira cuánto daño, mira qué malos fueron, mira qué... Y siempre están mirando para atrás. Y de ahí no se mueven, y de ahí no los anclan. Y qué mal estoy, y qué mal estoy, y yo no lo puedo superar, y mira qué malo fue. Y su vida se para. Guardar rencor es un estorbo. Podemos tomar la decisión opuesta. Aceptar que ha pasado lo que ha pasado. No podemos negarlo. Aceptar el dolor. Aceptar que no se pueden cambiar las cosas. Aceptar quizás como José, que quizás pues, pudo obrar de otra manera. Perdonar. Y seguir hacia adelante con nuestra vida, con nuestros proyectos, con aquello que el Señor ponga delante de nosotros. Difícil, ¿eh? Como teoría está muy bien. Pero qué difícil es ponerlo en práctica. Yo miro a mi vida y conozco mi vida, conozco mi historia, conozco mis circunstancias. Y os puedo decir que no hay nada mejor que perdonar. Te quitas un peso de encima que no te lo puedes imaginar. Y solamente de esa manera Dios puede actuar en tu vida para irte restaurando. Porque ahí están las heridas, ahí está el dolor. Y creo que no tengo que abundar mucho más en este punto, ¿verdad? José les dice: mira, vosotros hicisteis mal. Hace casi 30 años, hace mucho tiempo, en un lugar muy alejado, pero Dios lo usó para bien. Creo que uno de los mensajes más bonitos que tenemos como cristianos es el mensaje del perdón. Del perdón vertical, de lo que nos ha hablado Samu, pero también del perdón horizontal.
El Señor Jesús nos recordó esa necesidad. ¿Recordáis el Padre Nuestro? Perdónanos. ¿Pero por qué? Porque nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Pero no solamente nos pidió perdonar, sino también hacer el bien a los que nos ofenden. Dice Mateo 5, versículos 43 a 45. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y la congregación dijo, amén, amén. No. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os odian. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Soy hijo de Dios, lo hemos cantado, perdona. Soy hija de Dios, ayuda a aquel que te ha ofendido. No es fácil. El mismo apóstol Pablo también lo dice, Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice así, soportaos los unos a los otros. Y yo sé que el Señor pues, me ha puesto en vuestra vida para que aprendáis a soportar. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Del mismo modo que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y el apóstol Pablo, pues al escribir a los Romanos, abunda mucho más. Es un pasaje que a mí me parece muy bonito. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, porque a veces no depende de nosotros, estad en paz con todo el mundo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Mejor dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, míos, dice el Señor. No te vengues tú, ya déjaselo a Él. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues a comer esto, y me gusta mucho esta traducción, porque la Reina Valera dice aquello de ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Y a veces de pequeñito me dice, ¿esto qué es? Que viene alguien con leña y hace así y le pone un fuego en la... No, harás que se avergüence de su mal proceder. A veces ayudas a una persona que no se lo espera y ves como la cara se le pone rojo tomate. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es fácil. Lo voy a decir un montón de veces porque no es fácil. Porque implica dejar que el Espíritu sea el que tome el control de nuestra vida y, como también se nos recordaba la semana pasada, dejar que Él desarrolle en nosotros su fruto. Un fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio, de templanza. No podemos dejar que crezcan en nosotros las raíces de la amargura. Yo soy urbanita, pero creo que las raíces, cuanto más dejamos pasar el tiempo, se hacen más fuertes, más profundas y más difíciles de arrancar. Me dan el ok los que tienen más finca, cada vez es más difícil. Decía Nelson Mandela, hablando sobre el resentimiento, es como tomar veneno y esperar que mate el enemigo. Hermanos, amigos, el perdón libera. Liberó a José, que siguió viviendo su vida de honestidad, de obediencia, sirviendo donde estaba, buscando agradar a Dios con su vida, y en el caso de José, él vio los resultados en su vida, pero a lo mejor no los ves. Perdona. Líbrate de ese peso. Liberó a los hermanos de José de la venganza de su hermano. No sé si en algún momento fueron conscientes de que su vida
estuvo pendiendo de un hilo. Les libertó de la muerte, les dio vida, les dio comida, les dio refugio, les dio seguridad, les dio... Qué bueno es cuando alguien nos perdona. Sentirnos perdonados, sentirnos libres de la culpa. Pero también trajo libertad al entorno. Libertó de la muerte a toda la familia de Jacob, que estaba allí en Canaán. Tuvieron que bajar 2 veces a Egipto porque se le acabó la comida. Pero también libertó a Egipto de morirse de hambre. El beneficio no solamente fue para el pueblo de Dios, sino también para el mundo en general. Y qué bueno es que aquellos que nos rodean puedan sentirse o puedan disfrutar de los beneficios del perdón. El pueblo de Dios y el mundo que nos rodea. El perdón libera. Yo no sé si has venido en esta mañana con algún tipo de carga de ese tipo en tu corazón. Espero que no. Pero algún día alguien te va a ofender, alguien te va a dañar, alguien va a hacer algo que... La palabra de Dios, no yo. Si fuera yo, pues esto no tendría ningún sentido. Ya podrían borrarlo de YouTube. Pero es la palabra de Dios la que nos dice, perdona. Perdona. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Manifiesta su gracia. Manifiesta su misericordia, manifiesta su perdón. Y que podamos vivir vidas, libres del peso. Vidas aliviadas, de descanso. Que cuando ves una persona le puedes saludar con una sonrisa, darle la mano, darle un beso, darle un abrazo, con toda libertad. Sin esa carga terrible del dolor, de la venganza, de la angustia. Señor, gracias porque tú eres un Dios de perdón. Gracias, Señor, porque aunque nosotros quisiéramos, no habría nada que podríamos hacer para ganárnoslo, pero tú nos perdonas. De una forma inexplicable, de una forma amplia, de una forma, Señor, que nos hace sentir tan contentos. Pero, Señor, queremos que esa forma de ver las cosas que tienes tú, que la podamos manifestar en nuestras vidas contra aquellas personas que quizás nos han dañado, que nos dañan y las que nos dañarán. Que podamos expresar esta maravilla del perdón. Y libres del resentimiento, libres de la ira, libres del deseo de venganza, podamos servirte ahí donde tú nos pongas, con honestidad, con obediencia, con temor de ti, para que tú, Señor, hagas con nuestras vidas lo que sea que tengas pensado para nosotros. En ti descansamos, Señor, en ti confiamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús.